Saludos a todos, soy Carl Elefante y fungiré de moderador en los próximos tres paneles de esta tarde. Para empezar, vamos a la sesión Reset, Práctica y Políticas. Profesionales y organizaciones haciendo grandes cambios. Cuando yo me mudé a Washington hace muchos años, trabajé con Perkins and Wills y cuando se estaban retirando estos dos íconos de la arquitectura, eh, eh, uno de ellos era Larry Perkins, y dije, y yo pregunté, ¿qué es lo que hace que la arquitectura sea increíble? Y él me contestó, la gente. Yo tenía apenas 20 y pico de años y no entendía, pero me tomó tiempo entender lo importante que es que la gente participe activamente en la profesión. Las organizaciones de que hablaré hoy se dedican a conectarse con los profesionales, empoderarlos y movilizarlos a través de sus organizaciones para tomar medidas y actuar con activismo ambiental y dónde es que podemos cambiar las cosas a través de la acción climática. Tenemos a Jane Frederick, quien es miembro del AIA y presidente para el 2020, también es cofundadora de Frederick and Frederick Architects en Carolina del Sur, que firmó, su empresa firmó el compromiso del 2030 de la IA. También está a cargo del grupo. eh, eh, Tenemos a Andrew Vaughan, que también es un gran arquitecto conocido por su trabajo en el edificio Mary Growth, que trabajó muchísimo con distintos tipos de madera. Vamos a empezar con dos breves presentaciones a cargo de Jane y Andrew, y después habrá una sesión de preguntas y respuestas. Sin más, entonces le voy a ceder la palabra a Jane Frederick y voy a esperar a que comparta su pantalla. Jane, gracias y gracias a todos en Estados Unidos y en el mundo por compartir este diálogo tan importante. Si usted me hubiese dicho a esta altura del año, el año pasado, que la mayoría de los eventos en el 2020 serían virtuales, me hubiese sentido muy impresionada. O sea, fue tan rápido y tan eficiente la transición hacia lo más verde en eventos. Bueno, es lamentable que haya sido por lo que fue, pero en una situación como esta de dificultades es importante ver el lado positivo y es importante saber que es posible cambiar y transformarse a gran escala, qué es lo que es necesario para enfrentar la crisis. Y la transformación es el propósito del programa de la IA, que es el Compromiso 2030. Como saben, el Compromiso 2030 es una plataforma para arquitectos, ingenieros y propietarios para la colaboración en búsqueda de un entorno construido carbono neutral para el 2030. La idea es transformar la práctica de la arquitectura para atender a la crisis climática de forma integral, amplia, basada en proyectos y en datos. Hoy 829 empresas se han unido al programa. Pronto vamos a cambiar vamos a sacar las cifras y hemos crecido en miles de millones de pies cuadrados, en un tamaño parecido al tamaño del Estado de Nuevo México, con un 49% de reducción en EUI, em, uso de energía, intensidad de uso de energía, que es sin precedentes en la historia. Y muchos podemos hacer algo. Por ejemplo, nuestra empresa pequeña residencial logró una reducción de 75,6% el año pasado. Y lo que es importante es que la mayoría de nuestros clientes no piden eh, que nuestros edificios sean sostenibles. En primer lugar, como arquitecto podemos nosotros incluir varias estrategias de diseño
sin, bueno, hay muchas estrategias pasivas como la orientación y otras que son parte de nuestro diseño. Y esto incluye distintos elementos. Nuestros clientes confían en nosotros para que hagamos lo correcto. Y en un clima húmedo no podemos empezar a cumplir con los objetivos sin generación in situ de energía. Muchos de nuestros países no piensan en energía solar, pero quieren un generador debido a los huracanes que hay en la zona. Pero una vez que se les presenta las opciones, como por ejemplo energía solar, normalmente prefieren algún tipo de energía solar con baterías Tesla o de algún otro tipo para poder generar su propia energía con los créditos fiscales y otros incentivos. Son 7 a 9 años lo que se demora en recuperar la inversión y se evita un generador que genera también mucho ruido y es un problema. Así que hacer las cosas un edificio a la vez puede cambiar las cosas. Según Arquitectura 2030, menos del 5% de los edificios de un país puede lograr la mayor parte de la reducción de emisiones. O sea, en el 2019, los proyectos que utilizaron modelaje de energía fueron mucho más eficientes que los no modelados, con un incremento de eficiencia del 29%. Una oficina, un edificio de oficina tamaño mediano puede ahorrar más de 120.000 kilovatios hora de energía y millones de dólares al año. Así que si no están haciendo modelaje, lo que están haciendo es que están perdiéndose la oportunidad de ahorrar en dinero y en energía. También se reconoce que el carbono operativo de las operaciones es solo una parte de la historia. También hay que tener en cuenta el carbono incorporado, o sea, todo lo que se emite durante la manufactura y el transporte de los materiales, así como la construcción del edificio. Por eso estamos renovando el intercambio de datos, la bolsa de intercambio de datos, la central de datos sobre el tema, para que todos puedan beneficiarse. Hace 20 años la gente utilizaba planillas electrónicas para hacer los cálculos. Ahora en la central, conocida como DDS, es mucho más fácil dar seguimiento a esta información y llevarla. Se pueden ver fácilmente los proyectos de las empresas, de las firmas y compararlas con los demás. Nosotros sabemos como arquitectos que no podemos avanzar solos, por eso es tan animador y alentador que otras empresas estén entrando a este reto. Nosotros también tenemos al primer propietario de edificios que se ha unido a este reto. Eh, pero a pesar de todo, estamos avanzando. Según un análisis de Arquitectura 2030, desde 2005 han bajado en un 25% eh, las emisiones de carbono, a pesar del aumento de la construcción en el mismo periodo. Pero eso es solamente el principio. Juntos podemos y debemos hacer más. El 2020 nos ha enseñado algo. Estamos en esto juntos. La pandemia también ha demostrado la conexión entre el clima y la salud y cómo las crisis eh, pueden afectan más a los más vulnerables. Las comunidades no blancas son las que más sufren los impactos relacionados con la salud, el ambiente y otros. Y esto se ve en la crisis del COVID y es inaceptable. Las comunidades afrodescendientes, latinas e indígenas son las que más sufren. Los científicos dicen que si no enfrentamos el cambio climático, las futuras pandemias serán más severas y más frecuentes. Otro motivo por el cual urge actuar. Superar las crisis como esta, ya sea por el cambio climático, por el coronavirus o la injusticia racial, exige que todos unamos esfuerzos para que para nosotros esto significa adaptar el entorno construido.
Todas las comunidades necesitan y se merecen espacios seguros, equitativos y sanos. Hemos visto cada vez más reconocimiento de esa verdad a través de la crisis del COVID y después a través de las grandes manifestaciones por los derechos humanos que hemos visto, las más grandes en décadas. Es lamentable que sea por la situación actual, pero nosotros nos encontramos en una posición privilegiada y tenemos la obligación de generar cambio a partir de la adversidad actual. Juntos estoy segura de que vamos a lograr un cambio duradero, útil, significativo, importante. Gracias, Carl. Gracias, gracias, Jane. Muchas gracias por lo que acaba de aportar. Muy interesante. Ahora vamos a oír a Andrew y después pasaremos a las preguntas y respuestas después de la presentación de Andrew. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días, según donde estén. Se les ha hablado del movimiento de la Declaración de Arquitectos, una declaración conjunta de los arquitectos sobre la emergencia climática y también de biodiversidad. No les voy a mostrar muchos gráficos sobre lo que ha estado sucediendo en los últimos años y cómo ha empeorado. Esto es de Australia, del año pasado a final de año. Nosotros sabemos qué es lo que ha ocurrido en California desde entonces y son temas graves que tenemos que enfrentar como arquitectos y también como parte de la industria de la construcción. Nosotros sabemos que la construcción genera como el 40% del dióxido de carbono mundial. A través del proceso de construcción, los materiales, el transporte, todo eso genera CO2. Nosotros sabemos que el trabajo del arquitecto y sus decisiones tendrán un impacto importante en las emisiones de carbono. Nosotros sabemos cómo diseñamos, cómo proponemos métodos de construcción. Nosotros sabemos que todo eso tiene un efecto muy importante en el planeta y esto lo vemos como una oportunidad para los arquitectos, para la arquitectura en nuestra industria para que tengamos un papel más importante para reducir las emisiones en la sociedad. Vemos desde la creación hasta el final del ciclo de vida, vemos el carbono operativo, que es el que la gente más entiende y ve, pero también está el carbono incorporado, que es algo de lo más importante que hemos enfrentado en las últimas décadas. Bueno, nosotros como profesión en el Reino Unido hemos estado atentos, analizando lo que está ocurriendo en el mundo y nos sentimos inspirados por las iniciativas de los demás para ver cómo podríamos cambiar nuestra profesión. O sea que la estrategia para el cambio empieza con un cambio de actitud. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal ahora, en otras palabras? Y luego pensar de forma interdisciplinaria, ver cómo nos podemos apoyar, cómo podemos empezar a funcionar mejor, hacer las cosas mejor. Y esto es algo que está ocurriendo ahora. Hay un punto de inflexión en el que la actitud se convierte en acción, o sea que tiene que haber una masa crítica de apoyo. Es importante que hablemos entre nosotros y que le lleguemos a tanta gente como sea posible, tanto dentro de nuestra profesión como dentro de nuestro sector. Y a que hablemos entre nosotros para empezar a articular soluciones y ver cómo podemos lograr el cambio y trabajar a nivel del sector para presionar a los gobiernos, a los clientes y a la sociedad para hacer esos cambios. Para que esa configuración mental sea la convencional y disminuya la posibilidad de configuraciones mentales desactualizadas. Esto está en proceso en este momento. Hace más de un año, hace 18 meses en realidad, nos reunimos como grupo y armamos varias declaraciones con un grupo inicial de personas, nos lanzamos
como Architects Declare en mayo del año pasado. Y esas declaraciones están escritas aquí en su totalidad en el sitio web. Tiene que ver con elevar la conciencia, bregar por un cambio más rápido, asegurarse de que entendamos que la mitigación del clima tiene que ser la medición clave del éxito, no cuán grande es su práctica, cuán grande es su construcción, sino cómo puede involucrar al cliente en el diseño, en la construcción y compartir ese conocimiento y evaluar en voz alta todos los nuevos proyectos contra el quiebre climático. Hay que retener edificios existentes cuando sea posible. No destruirlos y volverlos a construir, sino hacerlo mejor con lo que se tiene. Hay que evaluar el carbono como parte de nuestro scope o alcance de trabajo básico, adoptar rediseños regenerativos, no solo reducir el impacto, sino como también mejorar el planeta. Y tenemos que colaborar para reducir el desperdicio, el desecho de la construcción. En Londres, el desecho de la construcción es más de la mitad de nuestros rellenos sanitarios y tenemos que cambiar a materiales de carbono de bajo contenido de carbono y tenemos que minimizar el uso no eficiente de recursos en la arquitectura. Tenemos que pensar en una comunidad de diseño que piense en el uso de materiales y recursos al diseñar. Estos somos nosotros, nuestro grupo de dirección, 12 personas de toda la industria, líderes de negocios, estudiantes, involucrados, profesionales, y somos mundiales, globales. Tenemos más de 5.000 miembros signatarios en 23 países multidisciplinariamente. Comenzamos aquí en mayo de 2009 y inspiramos otras disciplinas, por ejemplo, ingenieros estructurales, civiles, ingenieros de servicios de edificios y gerentes o administradores de proyectos. Y en julio de 2019 el Reino Unido, Noruega, Australia firmaron la propia declaración. Y en septiembre de 2019, en el momento de las protestas y marchas por la emergencia climática en Londres y en otros lugares, tuvimos también a Islandia, Nueva Zelanda, Sudáfrica que se unieron. Y marchamos. Arquitectos declaran, Architects Declare, marchan en Australia, en el Reino Unido y en otros lugares. Y tenemos más miembros en enero de 2020, más miembros en septiembre. Ahora 23 países y seguimos contando y seguimos hablando con más. Entonces, un año después tenemos 985 signatarios en el Reino Unido. Queremos llegar a 1.000 antes de la Navidad. ¿Y cómo estamos marcando una diferencia? ¿Cómo pensamos que como organización estamos comenzando a hacer una diferencia? Estamos cambiando la estructura mental, la configuración mental. 4.000 personas el año pasado nos reunimos para ver cómo podemos comenzar a facilitar el cambio. Y damos conferencias, compartimos conocimiento. Y somos un movimiento global, como dije antes, y nos reunimos mundialmente. Tenemos reuniones Zoom con miembros de todo el mundo. Y cada vez más colaboramos. Colaboramos con Business Declare, Culture Declare, Tourism Declares. Estamos tratando de unir a todas las industrias para llegar a una única declaración. Y hacemos campaña en la prensa, escribimos al primer ministro frecuentemente, hacemos lobby ante el primer ministro, trabajamos para poder cambiar las regulaciones a nivel de los códigos arquitectónicos y nosotros bregamos por la justicia climática. La emergencia climática afecta de manera desproporcional. El antirracismo es una parte importante, inherente a la justicia climática y queremos trabajar para asegurarnos de que este sea una parte importante en nuestras iniciativas. Entonces, armamos un cuestionario para todos nuestros consignatarios y les preguntamos, bueno, ¿qué les preguntamos? ¿Qué le preguntamos? ¿Qué estaba haciendo usted antes de
volverse miembro. Como el ejercicio de la profesión le hizo pensar en estas cuestiones de declaración y cuánto ha cambiado desde entonces. Y vemos que hay una gran cantidad de cambios que se han producido entre la profesión gracias a este movimiento. Y hablamos sobre los obstáculos al cambio, ya sea clientes, ya sea conocimientos, ya sea factores regulatorios, todas las cosas diferentes. Y ahora estamos comenzando como movimiento a concentrar nuestra atención en cuáles pueden ser estos obstáculos para superarlos juntos como profesión. Y hemos aprendido de los signatarios y continuamos aprendiendo de nuestros signatarios. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuáles son los próximos pasos como organización? Estamos haciendo crecer nuestra estructura organizativa, estamos creciendo para tener una organización paraguas, Construction Declares, y va a haber arquitectos, ingenieros, paisajistas, administradores de proyectos, etcétera. Va a ser regionalizado para convertirnos en un proceso inmediato de compartir conocimiento y diálogo. Y estamos trabajando fuera de nuestros asilos, hablando con nuestras industrias, otras líneas de negocios. Tenemos debates de panel para poder sancionar o poner en vigor una recuperación climática y ecológica. Y esto tiene que lograrse a través de legislación. Compartimos nuestros recursos, estamos dedicados al open source para nuestros signatarios y queremos debatir esto fuera de la arquitectura también. Por lo tanto, tenemos Conference Declare, videos de Conference Declares y demás. Y nuestro próximo hito es la COP26 en noviembre, que será en el Reino Unido, en Glasgow, de 2021, y podremos hacer uso de esa oportunidad para usar ese evento y discutir los temas que enfrenta nuestra industria. Entonces, un ambiente construido, transformado, planificado, construido y operado dentro de los límites de nuestro planeta será beneficio para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Andrew. Y Jane, por favor, así podemos estar los tres juntos en pantalla. Agradezco ambas presentaciones. Tenemos varias preguntas. Voy a comenzar con un par de preguntas que pueden parecer muy familiares para ustedes en sus actividades organizativas. ¿Cómo sabe? Yo trato con muchos arquitectos que comprenden sobre el cambio climático y ellos están comprometidos con eso en el ejercicio de la profesión. Pero también tenemos muchos que no se han acompañado o no han acompañado ese gráfico que usted mostró, Andrew. ¿Cómo se puede trabajar con todos? Es decir, este espectro de intereses respecto del cambio climático. Aquellos que lo defienden, aquellos que todavía no saben mucho al respecto, aquellos que no lo defienden. Bueno, algo que es muy alentador, acabamos de hacer una encuesta de nuestros miembros y el 80% de nuestros miembros dijo que deberíamos priorizar la sostenibilidad. Y ya lo hemos hecho durante varios años, pero si hubiéramos hecho esa pregunta, creo que ni la mitad hubiera dicho eso. Este año de la COVID, digamos, ha cambiado la percepción de mucha gente en cuanto al cambio climático. Ahora, hemos priorizado la acción climática, nuestro plan estratégico, junto con inequidad racial, como las dos prioridades que tenemos que trabajar. Y tenemos la posibilidad de adoptar, formalmente en la COP10, ¿no? Pero lo hemos adoptado nosotros como el marco de desarrollo de excelencia. Y ahora, cuando usted compite por un contrato, tiene que tener eso en cuenta. Por lo tanto, tener ese marco para nuestros miembros
cuando licitan, cuando compiten, es importantísimo. Tenemos mucha educación y capacitación que brindamos a nuestros miembros, tenemos una campaña sobre programas que se concentran en acciones en la era de la COVID, educamos, capacitamos al público, también a la sociedad, porque el cliente después empieza a pedir y a exigir a los arquitectos cambios responsables respecto al medio ambiente. En primer lugar, quiero agradecer a Jay y a la IAI por el liderazgo que han demostrado internacionalmente. Creo desde nuestra perspectiva, perspectiva británica, tiene que ver con alentar a nuestros profesionales a través de las organizaciones profesionales, la Asociación Británica de Arquitectos, por ejemplo, la internacional, a través de la capacitación, a través de los encuentros. Creo que no digo promover o alentar, sino permitir que la voz de esos alumnos pueda brillar entre nuestros profesionales. Y creo que, bueno, soy muy optimista. La voz de los clientes, del gobierno, en el Reino Unido está cambiando de manera positiva, día tras día. He visto que cada vez menos es algo que nos cuesta menos trabajo persuadir a la gente, quiero decir, sino que más lo que tenemos que hacer es compartir. Tenemos que superar esa competencia constante entre arquitectos que se ve todo el tiempo. Yo quiero tener la mejor idea. No, tenemos que en lugar de eso decir, quiero compartir mi idea. Vamos a pasarnos al open source. Esa es la forma en la que vamos a crecer. Tenemos que hablar sobre nuestras asociaciones, ir más allá de la arquitectura y llegar tanto a los socios regulares, digamos, y más allá de nuestros socios regulares como arquitectos. Número uno, ¿piensas que hay una clave para la acción climática efectiva y las organizaciones de ustedes están involucrados con esas acciones? Bien, uno de los grupos con los que hemos trabajado mucho en los últimos años es la conferencia de alcaldes de los Estados Unidos. Son dos grupos de alcaldes en realidad con los que hemos trabajado, que nos ayuda a llegarles a las ciudades, que es donde ocurren las cosas. Estados Unidos se salió, ¿verdad?, del Acuerdo de París, pero todavía las ciudades a nivel local son un lugar donde podemos cambiar las cosas. Y ahí la conferencia estadounidense tienen una conferencia para temas de sostenibilidad también y de cambio climático entre los alcaldes. También trabajamos con otras asociaciones y grupos, como por ejemplo nuestras contrapartes en las asociaciones de ingenieros y otros. También trabajamos mucho, hacemos mucha incidencia con el Poder Legislativo, con el Congreso de los Estados Unidos, y tenemos una plataforma de política para las elecciones de este año, y el tema climático y la acción en temas climáticos está a la cabeza, a la delantera. Estamos haciendo mucho para lograr un cambio importante. Andrew, usted habló de esto en su presentación, pero tal vez podría también decir algo. Sí, excelente. Lo que dice Jane es de lo más importante. Nosotros también trabajamos con organizaciones de alcaldes en el mundo. En C40 trabajamos también haciendo incidencia y animando a los gobiernos a actuar y compartiendo ideas, como dijo Jane, algo que hay que entender, como las preguntas
o las ideas que, que usted mencionó, el tema de trabajar también con el Congreso y hacer incidencia. Es importante que nos conectemos con el resto de la industria, del sector. Tiene que ser un movimiento que abarque todo el sector. Bueno, es una excelente forma de concluir esta sesión tan interesante. Muchas gracias a ustedes y a sus organizaciones, porque acá lo que importa es la gente. Hay que motivar, hay que empoderar a la gente que logra el cambio. Es la gente la que hace el cambio. Así que Jane, Frederick y Andrew, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Con esto termina nuestra sesión de arquitectura, prácticas y políticas. Ahora vamos a pasar a Reset, arquitectura para cumplir con el grado y medio Celsius. Así que voy a entrar directamente en materia con la próxima sesión.